con una esfera celeste geocéntrica puedo construir un sistema coordenado para todo el mundo. Y de allí cada quien pasa su versión topocéntrica. ¿Sí? Entonces nosotros, cada uno de esa inmensa red de observadores a lo largo de la Tierra, que cubran muchas regiones, al norte, al sur, ecuatorial, este, oeste, es decir, por todos lados en la Tierra. Sumamos información y la pasamos al centro de la Tierra y hacemos un sistema unificado. Y después cada quien en esa retroalimentación pasa a su lugar. Esferas celestes, topocéntrica y geocéntrica. Pero luego queremos pasar a ese cuerpo mayor, que es el de mayor influencia, el que ejerce la mayor fuerza gravitacional sobre todos los miembros del sistema solar, el Sol. Entonces pasamos a una esfera celeste con centro allí en el Sol, la esfera celeste heliocéntrica. Baricentro. El sistema solar. Si nosotros tenemos tan solo la existencia del Sol, y la de Júpiter, tenemos que aquí estos son aproximadamente 5.2 unidades astronómicas, en donde una unidad astronómica es la distancia media Tierra-Sol, es del orden de 150 millones de kilómetros. El radio del Sol, que lo voy a anotar así, radio del Sol, es del orden de 700.000 kilómetros. La masa del Sol es del orden de 2 por 10 a la 30 kilogramos. Fíjense que ya no usamos miles, millones, ni trillones, cuatrillones. Preferimos entonces usar la notación científica. Y sabemos además que la masa de Júpiter es del orden de 1 milésimo de la masa del Sol. La masa de la Tierra es del orden de una fracción 1 a 333.000 aproximadamente de la masa del Sol. Con esos datos, si nosotros colocamos el origen en el centro de masas, encontramos que y si solo existiesen Sol y Júpiter, encontramos que el baricentro del sistema Sol-Júpiter está por fuera de Júpiter, como unos 50.000, por fuera del Sol, unos 50.000 kilómetros mirando en la dirección de Júpiter. Ustedes lo pueden calcular. ¿Sí? Unos 50.000 kilómetros hacia afuera de su superficie. Y siempre en dirección apuntando hacia Júpiter. Pero en el concepto de centro de masas, para los profesores de física, recuerden que si yo tengo un sistema, un origen para la descripción de diversos cuerpos, digamos uno de masa M1, otro de masa M2, masa M3, y digamos aquí tengo entonces ese vector, voy a llamarlo R mayúscula, que representa el centro de masa, voy a colocar aquí como baricentro. Pues es una suma ponderada o un promedio ponderado de lo que contribuye cada cuerpo. Eso es la posición del baricentro.
Pero bueno, entonces, con solo Júpiter ya sabemos que está por fuera de unos 50.000 kilómetros del Sol mirando hacia Júpiter. Si ustedes hacen el cálculo con la Tierra, está por dentro de la Tierra. Bien, pero además existe Saturno. Entonces se le hace una pequeña corrección. Urano y Neptuno corrigen un poquito más. Ya en menor cuantía, la Tierra y Venus. Plutón no hace nada, ¿no? Es decir, Plutón está dentro del rango de los errores. Y Mercurio, ay, apenas una milimincha, como decía uno. Entonces, fíjense, el papel del baricentro. Si fueran los dos cuerpos, ellos siempre están enfrentados frente al centro de masas. Entonces, para alguien que esté por allá bien lejos, aquí está el baricentro, aquí está el Sol. Júpiter daba una vuelta en 12 años alrededor del Sol, entonces ellos van a ver que el Sol está dando una vuelta alrededor de su baricentro en 12 años. Ese es el método que explotamos nosotros para descubrir planetas extrasolares espectroscópicamente. En cuanto al centro, en el centro de la galaxia, existen muy pocos artículos al respecto, sobre todo aquellos que dan cuenta de la distribución de rayos cósmicos, y ese es un problema bien serio que existe en el contexto astrofísico. Ya. Pasó 3. 4. Ay, ¿eso qué pasa? Ya. Pero no. Pero es que ya sabes. Parece. Luego usted lo está controlando remotamente. No. Ah, bueno. Bueno, entonces, para la construcción de las coordenadas, etcétera, en nuestra esfera celeste, ya, digámoslo así, coloquialmente, peluquía de todas las interpretaciones antiguas, dejando lo útil. Es que el concepto es muy útil, a pesar de que nació con concepciones cosmológicas, pues que no tienen sentido hoy en día. Vamos a ver que tenemos nosotros las propiedades de la esfera celeste. ¿Cómo construir objetos allí en la esfera? Pues esos objetos son o puntos, círculos o arcos del círculo. No más, no existe más posibilidad. Claro, uno puede decir, pero bueno, yo puedo hacer esto sobre la esfera. Camino. Y bueno, pero lo hace como secuencia de puntos. Entonces, ¿cómo construir los puntos? Es decir, ubicar un astro. O cómo construir círculos. Entonces, en cuanto a direcciones, nosotros tenemos que miramos a una estrella o a otra, tenemos entonces que entre una estrella y otra yo puedo escribir un ángulo en mis observaciones. La idea fundamental es cómo pasar mis observaciones a la esfera celeste. Y después, cómo pasar las observaciones de la esfera celeste topocéntrica a la esfera celeste geocéntrica. Ese es nuestro camino en la construcción de conceptos al respecto. Entonces, el primer concepto que salta a la lista es el concepto de círculo máximo y círculo menor. Entonces, círculos.
El círculo máximo, como su nombre lo indica, es el círculo cuyo radio es igual al radio de la esfera celeste. No puede haber uno de radio mayor. La razón es trivial. Si es mayor ya no está sobre la esfera. Bien, entonces, ¿cómo se construye? Es aquel resultado de la intersección, en el sentido de intersección en conjuntos, de un plano que contiene al centro de la esfera celeste con dicha esfera. De la intersección de la esfera celeste con un plano que contenga a su centro nos genera un círculo máximo. Fíjense que es trivial llegar a esta conclusión. En efecto, la intersección de dos conjuntos de puntos es aquel conjunto que contiene los puntos comunes a ambos conjuntos intersectantes. Así pues, entonces nosotros tenemos que el resultado de la intersección está tanto sobre la esfera como sobre el plano. O sea, la figura es una figura plana. Pero la esfera está caracterizada porque todos sus puntos equidistan del centro. Entonces, el resultado es una figura plana tal que equidista de un punto interior. Porque el centro de la esfera hace parte de este plano. Entonces, obtiene un círculo, pero es máximo. Un plano que no incluye al centro de la esfera va a producir, digamos, entonces aquí, radio igual a 1, radio de la esfera celeste. Si el plano de intersección no incluye al centro de la esfera, entonces el círculo va a tener un radio menor que la unidad, radio de la esfera celeste. Por eso lo mencionamos o lo denominamos un círculo menor. En efecto, nosotros conocemos que si yo tengo un plano y cojo un punto en dicho plano, solamente existe una recta y nada más que una perpendicular a dicho plano en dicho punto. Y valga la pena decir que cualquier recta que esté contenido en dicho plano y que incluya el punto en cuestión va a ser tal que el ángulo entre la perpendicular al plano y dicha recta es de 90 grados, es un ángulo recto. Bueno, equivalentemente, en un punto exterior al plano se puede trazar solo una recta perpendicular al plano en cuestión. Entonces, yo cojo, como en esta figura, fíjense que el plano del que genera el círculo máximo así, y el del círculo menor está inclinado por otro lado. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a trazar un plano que sea paralelo al que genera el círculo menor y que contenga el centro de la esfera celeste. O me voy a olvidar de eso. Y más bien voy bueno, ese plano sería como aquí así, ¿no? A trazar desde el centro de la esfera una perpendicular al plano generatriz del círculo menor. Y bien, entonces, tenemos que, si este es el plano generatriz del círculo menor, y digamos la perpendicular al mismo, trazado desde el centro de la esfera celeste, va a generar el punto O' sobre el plano generatriz del círculo menor. Entonces aquí está el círculo menor. Digamos, gráfico de una porción. Cualquier punto sobre ese círculo menor, digamos este punto P, ¿sí? Está que desde O' hasta P siempre, o
de un punto Q, etc. Cualquiera de esas rectas es perpendicular al segmento de recta O'. Pero tanto P como Q distan de O centro de la esfera celeste en una distancia que es igual a la unidad, radio de la esfera celeste. Porque todos estos puntos también hacen parte de la esfera. Estoy mirando la intersección de la esfera con un plano que no contenga el centro de la misma. ¿Sí? Entonces, tanto P como Q están contenidos en la esfera. Pero la sucesión de ellos, fruto de la intersección, van a hacer una figura en el plano. Y todos fíjense la distancia o el segmento O'Q, pues digamos por Pitágoras puede decir que es igual a 1 menos el segmento O'P al cuadrado. Pero lo mismo pasa con O'P. Y así puedo coger sucesivamente todos los puntos o varios puntos, tantos como quiera, sobre el fruto de la intersección del plano con la esfera celeste. ¿Qué pasa? Esto es una cantidad positiva. Entonces, todas esas distancias al centro o al punto de intersección es menor que 1, pero es una cantidad igual para todos. O sea, todos esos puntos generados por la intersección de la esfera con el plano que no contiene el centro de la esfera van a equidistar de un punto interior que hemos llamado O'. Por lo tanto, es un círculo de radio menor que 1. Bueno, eso es solo una cuestión, digamos, general. No necesito que ustedes se vuelvan aquí súper expertos, ¿sí? Sino que vean que la geometría elemental que ustedes, varios de ustedes en su quehacer están enseñando en algunos de sus apartes, como por ejemplo el teorema de Pitágoras, ¿sí? Tiene una aplicación a una construcción sobre la esfera, de una esfera hipotética que vamos a llamar la esfera celeste. Pero ojo, que esos resultados también los puedo importar a la descripción de un modelo esférico de la Tierra, que llamamos mapamundi. ¿Sí? Acá también trazamos esas coordenadas. Y entonces, nosotros, digamos que todas estas construcciones las puedo importar y hacer ciertas descripciones acá, como en algún momento lo mostraré. Bueno, entonces... Así, como que se demora en responder. ¿Usted no trabaja en Kino? No, porque tiene una versión anterior de Kino y no me lo hago. Sí. Una conclusión que sacamos interesante. ¿Para qué sirvió decir que el radio era 1 y no infinito? Porque resulta que en las coordenadas llamadas radianes, yo tengo la propiedad de que la longitud del arco es igual al respectivo ángulo con centro en el círculo unitario. Es decir, en los círculos máximos, cuando digo el ángulo en la esfera celeste topocéntrica, que estamos como observadores describiendo las posiciones angulares relativas de los astros, el ángulo entre, por decir algo, Rigel y Betelgeuse son 15 grados. Entonces, si estoy diciendo algo así, o si me voy por allá hacia la Osa Mayor, entre Duda y Merak, estoy mirando el ángulo, o por qué no, por ejemplo, de Canopus al Aldebarán, pues ya un ángulo bien grande. Estoy trazando una línea recta del centro de la esfera celeste topocéntrica, el observador, hasta una estrella,
Y desde ese mismo centro hasta otra estrella, dos rectas que se intersectan allí en el observador centro de la esfera celeste, topocéntrica. Entonces esas dos rectas intersectantes definen de manera unívoca un plano que obviamente contiene al centro de la esfera celeste, es un círculo máximo, y entonces este ángulo que él observa es igual a la longitud del arco que corresponde en esa construcción que hacemos de esfera celeste. Y en paso las mediciones a la esfera celeste. Entonces tenemos longitud de arco respectivo de fruto de la observación en la esfera celeste es igual al ángulo medido en el centro de la misma. Y eso es válido para todo círculo máximo. Bueno, entonces tenemos esa propiedad. Ahora, ¿cómo generamos puntos sobre la esfera celeste? Los puntos, un solo punto, se genera mediante la intersección con una semirrecta. Ustedes recuerden que la recta pues, se considera como un conjunto de puntos abiertos, ¿no? Y la semirrecta está limitada por un punto de la recta. Entonces, así lo considero semirrecta. Como cuando consideramos en la gráfica anterior, debo ir hasta determinado punto de la esfera celeste, pero la recta continúa. Entonces, un solo punto lo genero con el trazado de una semirrecta, donde para dicha semirrecta el punto de terminación es el centro de la esfera. Pero, si ya hablo de rectas, al intersectar a la esfera celeste genero dos puntos. Están de nuevo dos casos. La recta en cuestión contiene o no al centro de la esfera celeste. Cuando lo contiene, los puntos generados sobre la esfera son diametralmente opuestos. Hay un sinónimo para eso que se conoce como antípodas. Puntos antípodas. Una primera tareita. ¿Sí? Por favor, busquen un punto de Latinoamérica. Yo espero que todo el mundo no coja el mismo sitio, ¿sí? Por favor. Un punto de Latinoamérica. Puede ser Colombia, puede ser Panamá, etc. Busque su antípoda continental o isla, no en el mar, no en un océano. Busque su antípoda continental. ¿Me explico? De nuevo nuestro mapa mundi. ¿Sí? ¿Qué significa eso? El punto diametralmente opuesto. Entonces, por ejemplo, si yo me voy por acá, digamos en Buenos Aires, paso el centro de la Tierra, probablemente llegue por allá a algún lugar de Asia. ¿Sí? Si nos vamos para Ciudad de México, bueno, le queda por allá como que en el Índico. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacen ustedes? Cogen el lugar y digamos, pues hoy día hay una herramienta muy buena, ¿cierto? Google Earth o Google Maps, como lo quieran. Y ustedes hacen un clic ahí y le dan las coordenadas geocéntricas. Latitud y longitud. Entonces, el punto antípoda, si usted tiene, por ejemplo, 10 grados hacia el norte en latitud, el antípoda tiene 10 grados hacia el sur y viceversa. En longitudes, pues no es tan fácil, pero la diferencia en valor absoluto de las longitudes tiene que dar 180 grados. ¿Sí? No puede dar menor que 180 grados, porque siempre con respecto al centro de la Tierra tiene que ir hacia el lado opuesto.
Bueno, entonces una antípoda. Ustedes buscan una antípoda, por favor. Que sea tierra firme, bien sea una isla, bien sea continente. Bueno, entonces tenemos esa generación de puntos antípodas. Bueno, en la siguiente construcción que nosotros queremos hacer, entonces es la de, vamos a establecer algunas definiciones. Nosotros pues conocemos dos prefijos para decir la mitad, semi y emi. Entonces, vamos a utilizarlos en dos casos. Por ejemplo, semicírculo máximo y hemisferio. Entonces, en el caso del semicírculo máximo, nosotros tenemos que es primero la expresión coloquial, es medio círculo máximo, trazado en forma ininterrumpida. Miren, tracemos acá un círculo máximo y vamos a construir entonces de este círculo máximo el conjunto de puntos cuya longitud es la mitad del círculo. Pues entonces tengo que coger puntos antípodas y decir lo que estoy resaltando aquí, eso es un semicírculo máximo. No se va a hacer a retazos. ¿Ya acuerdan de la concha de retazos? Que un pedacito acá, otro pedazo y sumo todo a 180. No. Tiene que ser continuo. Entonces, el trazado continuo de arco sobre un círculo máximo cuya longitud sea igual a la mitad del respectivo círculo máximo, eso es un semicírculo máximo. ¿Qué son polos? Ahí tenemos la otra definición. Polos. Entonces, fíjense que aquí tenemos aquí varias definiciones. Puntos, antípodas, como sinónimo de puntos diametralmente opuestos. Semicírculo máximo y ahorita polos. Los polos son puntos extremos de un conjunto indefinidamente grande de semicírculos máximos. ¿Cómo está en la figura? Esos dos puntos son comunes a un número tan grande como se quiera de semicírculos máximos. Fíjense que a la larga nosotros lo venimos usando. Polo norte terrestre, polo subterrestre. ¿Qué tenemos aquí? La convergencia en esos dos puntos en la Tierra de todos los meridianos geográficos. ¿Sí? Pero lo vamos entonces a abstraer como una definición general. Bien. Puntos extremos de un número indefinidamente grande de semicírculos máximos. Bueno, tenemos acá entre los polos una propiedad interesante. Los polos son puntos antípodas. Ustedes pueden decir, hombre, que eso es tan trivial que para qué lo mencionan.
¿Sabe por qué lo menciono? Porque el concepto tiene origen diferente, el de puntos antípodas y el de polos. El concepto de puntos antípodas vino de diametralmente opuestos, mientras que el concepto de polos viene como aquel par de puntos comunes, extremos, de un número indefinidamente grande de semicírculos máximos. ¿Sí? Pero la longitud de este semicírculo máximo es 180 grados. Entonces, yo tengo 180 grados con respecto al centro y de un lado al diametralmente opuesto. Entonces, la propiedad sí es trivial, pero las definiciones de ambos conceptos vienen de manera diferente. La propiedad que viene ahorita es muy interesante. Primero, la definición, hemisferio. Aquí hemos particionado en dos, y ahí va un mensaje subliminal en esa figura, pero por el momento hemos particionado en dos a la superficie esférica, en dos mitades iguales. A cada mitad, entonces usamos el otro del prefijo, el hemi. Lo vamos a denominar hemisferio. Entonces, es aquella porción de esfera celeste cuya extensión superficial es igual a la mitad del de la esfera celeste. Es usual que como conjuntos de puntos el hemisferio incluya sus puntos frontera. ¿Me explico? Yo tengo un hemisferio, el que está translúcido, por eso apagué la luz, que se viera en el dibujo, y el otro hemisferio. Acá tenemos los puntos comunes, ese círculo, puntos comunes de los dos hemisferios. La gran mayoría utiliza, de los autores, ese círculo común tanto para un hemisferio como para el otro, de manera tal que la intersección de los dos hemisferios es no vacía y es el círculo en cuestión. Bueno. Y esto sí es una propiedad. Todo círculo máximo particiona en dos hemisferios. Ahí faltó la palabra hemisferio. Todo círculo máximo particiona en dos hemisferios a la esfera celeste. Entonces es una propiedad. Vamos a tener, ¿cuál era la propiedad 1? Era la intersección de un plano con la, voy a anotar así abreviadamente, esfera celeste. Genera un círculo, el cual es máximo si el plano incluye al centro de la esfera. En caso contrario es menor. La otra propiedad que encontramos fue explotando pues, esa propiedad. Entonces, propiedad 2, abreviar así. Todo ángulo medido en el centro de la esfera celeste
es igual en valor es decir, en valor numérico, a la longitud del respectivo arco de círculo máximo. La propiedad 3 será una propiedad ultratrivial, ¿sí? Los polos son puntos antípodas. Y ahora, esta cuarta propiedad dice, todo círculo máximo particiona la esfera celeste en dos hemisferios. Y en cada uno de ellos, o sea, en cada hemisferio, tiene un polo asociado. Si digo y tiene un polo asociado, significa que dado el círculo máximo, cualquiera que sea el mismo, existe un procedimiento único para definir esa pareja de puntos antípodas. Cualquiera que sea el círculo máximo, sea este, sea uno que esté aquí así, sea otro que esté, digamos, aquí así, como sea. Y nosotros conocemos ese procedimiento. En efecto, este círculo máximo es generado por la intersección de un plano que contiene al centro de la esfera celeste con dicha esfera. En ese punto, centro de la esfera celeste, puedo trazar una perpendicular al plano, generatriz del círculo máximo en cuestión, perpendicular esta que es única, por ser una recta que contiene al centro de la esfera celeste, genera puntos antípodas. Pero esa recta tiene un carácter especial para ese plano, por ende, para ese círculo máximo. Luego esos puntos antípodas vienen establecidos de manera única, dado el círculo máximo. ¿Sí? A eso lo llamamos polos. Vale. Pero resulta que hemos hablado acá, entonces tenemos nosotros que esos polos están definidos de manera única. Acá está el centro de la esfera celeste y trazo la recta perpendicular allí en el centro de la esfera al plano generatriz que genera el círculo máximo. Se generan los polos. Los vamos a anotar con letras P y P', por ejemplo, A, A', etc. Pero ahora resulta que eso genera hemisferios. Esos círculos máximos, todos círculos máximos. Está un poquito translúcido, entonces voy a que se vean. Entonces, acá tenemos los dos hemisferios, uno de los cuales los hemos puesto translúcidos para que resaltarlo.
Tenemos la recta, bueno, la parte pues como el otro está en sólido, no aparece, pero sigue aquí en punteado por dentro, hasta que genere el polo P' y el polo P. Esa recta, recordamos, es perpendicular al plano generatriz del círculo máximo en cuestión allí en el centro de la esfera celeste. Toda recta que esté contenida en dicho plano generatriz y que contenga además al centro de la esfera celeste va a ser perpendicular a la recta que genera los polos asociados al círculo máximo dado. Es decir, este ángulo es 90 grados. Pero recordemos esa propiedad maravillosa en la definición de los ángulos. Yo tengo que siempre los ángulos son opuestos por el vértice. Y solamente existe un caso particular y nada más que uno, en donde los 4 ángulos son iguales, y es aquel caso de la intersección recta. Luego, aquí hay 90 grados, abajo hay 90, 90 y 90. En particular, aquí hay 90 y aquí abajo 90. Entonces, todo este semicírculo máximo de polo a polo asociado al círculo máximo en cuestión va a tener de A hasta un polo 90 grados, de A hasta el otro polo 90 grados. Y ahora considero diversos semicírculos máximos, como los ilustrados, de manera tal que si ahora yo hago una rotación continua hasta cubrir toda la esfera celeste, siempre voy a tener la mitad y la otra mitad. Es decir, que ese círculo máximo particiona en 2 lugares de igual extensión, en 2 superficies de igual extensión de área, ¿sí? Arriba y abajo, digamos, por decir alguna forma, ¿sí? A la esfera celeste. La partición en 2 hemisferios. Y en cada hemisferio existe uno de los polos asociados a la esfera celeste. Esa propiedad pues la vamos a usar mucho. Es lo que me va a permitir construir coordenadas astronómicas. Esta es otra definición, familia de círculos. Entonces, una familia de círculos es un conjunto de círculos generados por planos paralelos. Fíjense que uno puede definir los planos o encontrar si un conjunto de planos es paralelo si coge uno de los planos en cuestión, traza una recta perpendicular y dicha recta tiene que ser perpendicular a todos los demás planos. En particular, uno quisiera escoger siempre que la recta en referencia de perpendicularidad para todos los planos de una familia de planos paralelos sea el punto centro de la esfera celeste. De manera tal que si lo escogemos así, vemos que de toda la familia solamente puede haber uno y nada más que un plano que contiene el centro de la esfera. Es decir, de una familia de círculos, solamente uno de ellos puede ser círculo máximo. El resto son círculos menores, como lo indica la gráfica. Si solo uno es círculo máximo. A veces, en la construcción astronómica de la fenomenología, estos son conceptos geométricos, pero fíjense lo que yo tengo que hacer. Del concepto geométrico sobre la esfera celeste, debo pasar a la fenomenología astronómica. Por lo menos en materia de la astronomía de posición, no de las propiedades de los astros. Debo hacer ese nexo entre el concepto geométrico y la fenomenología astronómica. Hasta aquí construimos elementos básicos.
Entonces, por ejemplo, uno podría analizar qué pasa si una familia de círculos está inclinada con respecto a otro círculo máximo. Ahí van cosas. Ahí digamos que aparece por primera vez de manera un poco subliminal algo que nosotros, si tenemos intuitivamente el concepto de esfera celeste, porque digamos, como lo hicieron los observadores primitivos, digamos en la Mesopotamia, si yo no distingo, dada la distancia de los astros, esa de qué tan lejos están, entonces para mí, todos es lo único que puedo discernir es muy las posiciones. Entonces de ahí nace el concepto de esfera celeste. ¿Sí? Hacia allá, direcciones, pero no distancia. Entonces las ubico inadvertidamente como si todas estuvieran sobre una superficie esférica. Entonces, pero uno está acá, como reza el lema nuestro, Observatorio Astronómico Nacional, el cual desde su fundación de la Universidad Nacional de Colombia, nuestra muy querida universidad, hace parte de la misma. Bien, dice pedes in terra sidera vision, con los pies en la tierra las estrellas miramos. Pero ese pies en la tierra requiere un plano de referencia. El astrónomo no va a estar por aquí, sino va a estar de una manera, digamos, donde pueda colocar tranquilamente sus instrumentos. Entonces existe un plano. Si alguien no coloca el muñequito observador, van a tener primero que todo un plano que vamos a denominar plano horizontal del observador. Entonces va a definirse como aquel plano que contiene a todos los puntos superiores de un fluido local en reposo. Entonces, este reposo pues es en la localidad donde está el observador. Normalmente, lo que se emplea en astronomía profesional, por favor no lo vayan a hacer. Jamás lo vayan a hacer con sus estudiantes. Ojo. Es emplear mercurio. Su densidad es alta, es decir, que una perturbación no lo va a mover tan fácil como solo hecho respirar, así profundo. El viento no lo va a mover tan fácil, además es viscoso, suficientemente viscoso y altamente reflectivo. Pero el problema son sus vapores, todo lo que es pertinente a la toxicidad. Entonces, solo se usa en astronomía de posición por profesionales debidamente entrenados. Instrumentos tales como el círculo meridiano, como el tránsito es el telescopio verde que ustedes ven a la entrada de la pieza del museo, que tiene como dos brazos, uno de los soportes apunta al este y el otro al oeste, de manera tal que el telescopio solo mira el tránsito de las estrellas por el meridiano del observador, vamos a ver qué es eso, y registra el instante de paso por el meridiano, se llama tránsito. Mientras que el círculo meridiano también se mueve de esta manera, pero que tiene un círculo inmenso para medir las coordenadas de tránsito. Entonces el uno mide el tiempo de tránsito y el otro el ángulo de tránsito con respecto a la vertical hacia arriba. Vertical hacia arriba, cenit.
el círculo máximo generado por la intersección del plano horizontal del observador con la esfera celeste topocéntrica se denomina el horizonte celeste. Bien. Entonces, el horizonte celeste es un círculo máximo que está asociado a cada observador. No es lo mismo nuestro horizonte celeste como observadores acá en este lugar que el horizonte celeste de alguien en Chía, o de alguien en La Calera, o alguien en Cota, Soacha, Kennedy, Medellín, para decirlo algo bien visible, La Guajira, hay que precisar qué lugar de La Guajira, Pasto, Cúcuta, Leticia, Panamá, ciudad de Panamá, digamos, o San Andrés, etcétera, etcétera. Cada observador tiene su plano horizontal del observador. Y siempre decimos así, plano horizontal del observador, completito. Ese genera el horizonte celeste. Es un círculo máximo asociado siempre a la esfera celeste topocéntrica. ¿Sí? No vamos a hablar de horizonte celeste por allá, por ejemplo, en una esfera celeste baricéntrica, no tiene sentido. En la topocéntrica, allí donde está el observador, pues es generado por el plano horizontal del observador con la intersección de su esfera celeste topocéntrica. Los polos del horizonte celeste se llaman cenit y nadir. Esos nombres vienen del árabe. Vertical hacia arriba y vertical hacia abajo. La recta generatriz de los polos del horizonte celeste, es decir, la recta generatriz del cenit y el nadir, se va a llamar la dirección de la vertical local, y siempre toca colocar así, dirección de la vertical, ¿sí? Entonces pongamos aquí los cuales son generados Dice que cuando nosotros hablamos de el plano generatriz de tal círculo máximo, ya sabemos que hay un aspecto operativo que es en su intersección con la esfera celeste. Entonces dejamos solo el elemento generatriz y ya sabemos que la operación es a través de una intersección. Y aquí es generados por, claro, esa recta tiene que interceptar a la esfera celeste topocéntrica, pero vamos a hablar en su aspecto generatriz. Entonces, los cuales son generados por la recta que se llama
dirección de la vertical local. De ellos, de esos dos polos, ¿cuál es cuál? Entonces, usted define uno o define el otro. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, el nadir es aquel situado en la dirección de la gravedad local. ¿Sí? Es decir, en el sentido de la aceleración de la gravedad. O decir el cenit, de los cuales el cenit es el que está en sentido opuesto a la dirección de la gravedad. Bueno. Ok. El arriba y abajo, esto es demasiado coloquial. El arriba y abajo tiene sentido si existe la gravedad. Ustedes dirán, pues siempre estamos inmersos en gravedad, sí, pero hay situaciones de microgravedad, como por ejemplo el del caso de un astronauta. ¿Sí? En un astronauta, si él hace una esfera celeste topocéntrica, tiene que decir, miren, esta recta que va hacia esa caperuza allí, ese es mi cenit. Y hace entonces de cómo está su posición, digamos, con respecto a la dirección y la dirección de avance en su órbita, con respecto, digamos, al Sol, a una estrella que es usualmente Canopus y a la Tierra. Entonces, de esa manera él se orienta y eso es interesante, y si no lo hace, peligro. En el regreso se puede quemar, por ejemplo. Bueno. Entonces, tenemos estas construcciones. Entonces, yo puedo tener acá el plano horizontal del observador y el respectivo horizonte celeste, cenit y nadir. Y voy a trazar una familia de círculos inclinada para dar cuenta de la fenomenología astronómica que se llama el movimiento diurno aparente de los astros. Ocurre en dirección hacia el oeste. En dirección hacia el oeste, y nosotros vamos a anotar oeste con W. ¿Bien? Hacia el oeste. Cuando decimos hacia, no quiere decir el oeste, sino que va hacia allá, del este hacia el oeste. Entonces, otra manera de notar ese concepto de que se mueve hacia el oeste, pero que abreviadamente nosotros acostumbramos a decir en astronomía movimiento hacia el oeste, es escribir así. Obviamente no va a ser del norte hacia el oeste. A propósito, los puntos cardinales siempre se definen por parejas, como vamos a ver. Bueno, entonces, esta familia de círculos inclinada con respecto al horizonte celeste es una descripción apropiada al movimiento diurno aparente de los astros para todo observador terrestre. De manera tal que si tomamos una foto de larga exposición con el obturador de la cámara abierto durante ese intervalo de tiempo, vamos a dejar la huella permanente en el registro fotográfico en cuestión de ese movimiento diurno aparente de los astros. Este es, en un caso, del hemisferio norte terrestre. De acuerdo con la foto, pues yo diría esto está como a unos 35 grados de latitud
fotográfica, ¿no? Bueno, lo que pasa es que yo sé que aquí está polares. Vamos a tomar, y esa es una fotografía que tiene más o menos casi 5 horas. Observemos varias cosas en esa foto. Cada estrella tiene su huella. Cada uno. Pero ustedes notarán que hay una familia de círculos, ¿cierto? Hay unos chiquiticos y otros que son cada vez más grandes. En efecto, si nosotros tenemos en la familia de círculos, fíjense que a medida que la distancia a lo largo de la perpendicular entre el centro de la esfera celeste y el plano en cuestión es más grande, el radio del círculo es más pequeñito. El círculo menor va a tener menor radio. Bien. Es decir, entre más cerca esté ese círculo menor a uno de los polos asociados al círculo máximo de la familia de círculos, tanto más chiquitico, tanto más pequeño es el radio del círculo menor. Entonces, el movimiento diurno aparente de los astros desde este punto de vista de la construcción geométrica sencilla que estamos haciendo es tal que yo puedo decir, tengo mi horizonte celeste y existe una familia de círculos inclinada que da cuenta de ese movimiento diurno aparente de los astros y cada astro tiene su círculo menor. Segundo, se nota la existencia entonces de los polos asociada a esa familia de círculos. Solamente hay uno que es máximo, ¿cierto? Bueno, a ese círculo máximo asociado al movimiento diurno aparente de los astros se le va a denominar el ecuador celeste. Entonces, vamos a seguir aquí construyendo conceptos. Fíjense que de eso tan sencillo que hicimos, ya estamos construyendo conceptos astronómicos de acuerdo con la fenomenología observada y trayendo cierta tradición desde la antigüedad. Obviamente, Aristarco de Samos ya había dicho, mire, esa esfera no existe. La esfera celeste no existe. El Sol es una estrella. Eso fue un concepto escandaloso para su época. Mire, si usted es el experto número 1 en paralaje. En efecto, para su época, él era el experto en paralaje. ¿Por qué no mide? A ver, díganme, ¿cuál es el paralaje de las estrellas fijas? Y les llamaban estrellas fijas porque una con respecto al otro, siempre usted toma cualquier pareja de estrellas, el ángulo es constante en el tiempo. Así se mueva la esfera celeste, en su movimiento diurno aparente. El problema es que en esa época no existía ni siquiera el nonio para dar cuenta del minuto de arco. Mucho menos de un segundo de arco. Menos de fracción de segundo de arco. La estrella más cercana, por acá por Alfa Centauri, un poquito más acá, que orbita alrededor de la pareja que uno ve, la binaria que uno ve en el telescopio, hay algo más cercano que es lo que se llama una enana marrón, un brown dwarf, dicen en inglés, que se llama Próxima Centauri, es 0.74 segundos de arco de paralaje heliocéntrico. Y eso es el más grande. Pero ya veremos. La atmósfera introduce una corrección grande. Cuando el Sol está justo en el horizonte celeste. Por ejemplo, es muy hermoso ver la puesta del Sol en el mar. No sé si alguno ha tenido esa experiencia. Es hermosísimo. Cuando usted lo ve así que está el mar aquí, ¿no? Y el Sol empieza.
Cuando ya está aquí así con la mitad para abajo, mentira, ya está abajo. Pero es que yo lo estoy viendo ahí. La refracción lo levanta. Hay un fenómeno interesante que lamentablemente no se observa acá. Tiene que ir a latitudes más altas para que, digamos, se note la diferencia de temperaturas en las diferentes capas de la atmósfera que van a lo largo de la visual hacia el horizonte en la puesta del sol. Para que se note la diferencia de la refracción del verde. Nosotros somos muy sensibles al verde, nuestros ojos, y el amarillo naranja del sol. Entonces, como el índice de refracción es ligerísimamente mayor el del verde que en el rojo naranja, entonces el sol se está ocultando, se está poniendo en el horizonte occidental, y aquí se le ve como un gorrito verde, unos pocos segundos. Ese es otro fenómeno interesante. Bueno, pero entonces, en nuestra fenomenología, tenemos que esta descripción resulta ser apropiada. Así, digamos, Aristarco de Samos tenía toda la razón. Y estamos conscientes de ello y para allá vamos. Vemos apropiado hacer esta descripción de direcciones y el factor tiempo. Movimiento de uno aparente de los astros. Fíjense que ahí subliminalmente y esta fotografía tenía tanto tiempo. Si esto representa mi esfera celeste, de alguna manera, dice, y aquí tomo un meridiano, por este signo, dice que hacer esto, para la próxima traigo otra ayuda que es mucho mejor para esto, que ilustra aquí. El arco que recorre el pedacito pequeño en una hora y el arco de un círculo menor de mayor radio, este se va a ver de mayor amplitud, en longitud, que el de allá. Miren, en ese tiempo, bueno, aquí hay un pedazo que incluso no se alcanza a ver por la cúpula, ¿sí? Mientras que este arco se estrelló su arquito. ¿Por qué? Porque toda la esfera se mueve al unísono. ¿Sí? Y este arco corresponde a lo descrito en ese intervalo de tiempo por el astro en un círculo menor de mayor radio. Entonces su arco descrito en ese intervalo de tiempo es mayor. Entonces no solamente es la posición, sino el factor tiempo. Ya para finalizar, permítanme mostrarles entonces otro par de ejemplos y dejamos hasta ahí. Esta corresponde a un lugar con latitud geográfica mayor. Fíjense ya la cúpula y miren la altura. ¿Sí? ¿Dónde está Polaris? Bueno, y no podría faltar un ejemplo en Colombia. Esto es en el desierto de la Tatacoa. Apagamos un momentito la luz. Aquí se ven los cactus polares y el observatorio. Desierto de la Tatacoa. Esto es de solo una hora de tiempo de exposición. ¿Sí? Lo hizo un astrónomo aficionado muy bueno, que es el encargado de hacer la guía allí. Y él me facilitó la foto que hizo hace ya como unos 15 años. Javier Fernando Rúa Restrepo, les agradezco haberme dado esa foto. Bueno, eso es todo por hoy. Entonces tenemos una tarea de las antípodas. ¿Bien? Listo. No sé si ya está lo de la página. Todo el mundo tiene lo de la página, ¿cierto? La página web del curso. A todos les llegó el correo con el Norton, porque entonces les envió esta tarde un enunciado de la tarea que me dejó el profe, junto con el enunciado de una tarea de
escenario en donde básicamente va a ser escoger varios puntos sobre la Tierra y mirar ciertas fechas. Necesito que para la tarea estelar me reenvíen en formato PDF únicamente al correo, únicamente en formato PDF, print pantallas de al menos 15 print pantallas del desarrollo de la tarea estelar. Atención, nosotros queremos insistir mucho en que ustedes, al menos en forma virtual, interactúen mucho, ¿no? Claro, lo ideal también es ir, de pronto ustedes se organizan en grupos y van a un lugar como el desierto de la Tatacoa, algo así, que es un lugar apropiado para, ¿no? ¿La tarea de las antípodas también se envía a correo electrónico? Sí. Hoy es el Festival de la Calera, pero la vía está cerrada. Ah, Sí, lamentablemente. lamentablemente, sí. Hay a veces algunos incidentes Sí, de fuerza mayor. locales. Ana, ¿cómo vas? ¿Alguien no se encontró la lección? Una cosa más, vayan pensando y o sea, ya varios han enviado la hojita con la descripción, si la trajeron hoy, se la reciben. No es tarea, hoy es simplemente para irnos haciendo una idea, para que ustedes también se vayan haciendo una idea de con quién trabajar, de que hayan pensado, se hayan sentado a meditar con qué grupo de clientes quieren trabajar. Vayan pensando ahora, ya saben con quién van a trabajar, qué tema pueden trabajar con ellos. Y yo creo que en 8 días cuadramos para que la entrega sea de hoy en 15, también un par de citas en donde escriban el tema brevemente que quieren trabajar con ellos y por qué con este tema. Ajá. De mi hijo, ajá. Esta no tiene nota, pero yo solamente no aparece. Una cámara reflex, pero esta es de las antiguas de película fotográfica. Sí, la descripción. Está una descripción del grupo de estudiantes con los que ustedes quieren trabajar, situaciones económicas, seguridad, edades, antecedentes económicos, si han tenido alguna breve experiencia o mala experiencia con las matemáticas, con la ciencia, pertenecen al grupo. Ah, vaina. Entonces, por favor, me les manda un email a Juan Camilo para que él les mande lo de la grabación de la clase de hoy. Sí, porque hoy tampoco hubo comunicación con Leticia, entonces nos toca mandarle la grabación y así yo no sé qué hacer la clase. Sí, por favor. ¿Está por correo hoy? Pero el email de los profesores, a no ser que lo vean en la lista de Juan Camilo, por favor, toca anotar con los profesores que están dentro y no pudieron venir por el colegio. Ah, sí, ya los tengo. Ellos me escribieron, por eso está grabando. Ah, Y les voy a enviar el video de la clase. ok.